Pues es que no hace falta ser economista, no hace falta ser profesora de economía, no hace falta ser banquero o bancario, no hace falta dedicarte en exclusiva a lo que es el ámbito económico de una empresa, no. Te dediques a lo que te dediques, hagas lo que hagas, la economía forma parte de nuestras vidas. Entonces, eso lo que implica es que tenemos que ser conscientes todos, en primer lugar desde las administraciones a las cuales estamos representando el alcalde y en mi caso también a la administración autonómica, de lo importantísimo que es el concienciar y el educar a la ciudadanía en una serie de cuestiones económicas básicas y que ha quedado patente en estos últimos años, sobre todo años de crisis, años con problemas con entidades financieras, el hecho de que quizás teniendo una serie de conocimientos, tampoco excesivamente amplios si no te vas a dedicar a ello, de materia económica, quizás en unos casos no se hubieran tomado unas decisiones con cierto riesgo y en otros casos quizás se hubieran sentido muchas personas muchísimo más seguras, pero sobre todo muchísimo mejor informadas a la hora de tomar ciertas decisiones y firmar ciertas condiciones. Entre otros aspectos, el que está últimamente, digo de moda porque sale mucho en las noticias, el tema de hipotecas con cláusula suelo, por ejemplo, o una serie de contratos que, insisto, te dediques a lo que te dediques, vamos a tener que firmar o al menos tener en nuestras manos con seguridad todo el mundo. Sí que es cierto que la educación tiene que, a nuestro modo de ver, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la economía, con los conceptos económicos, lo antes posible. Y el hecho de que vosotros, a vuestra edad, estéis recibiendo nociones de economía, a unos les derivará a estudiar materias económicas, a otros, seguro, a todos en definitiva, les permitirá el llevaros consigo una serie de conocimientos que permitirán que cuando todavía crezcáis más y tengáis que tomar decisiones como firmar un préstamo, firmar o recibir un cheque, hacer una transferencia, tomar ciertas decisiones. Desde luego, ahora no sois conscientes, pero os puedo asegurar que se os serán de gran utilidad. Y al final, todos somos, en definitiva, agentes económicos. Supongo que ciertos conceptos que yo diga os tienen que sonar de cuánto vais aprendiendo, si es que el temario, por mucho que haya evolucionado, tampoco ha podido evolucionar tremendamente en una serie de conceptos que son básicos y que no pasan de moda. Cuando hablamos de agentes económicos me ha encantado porque en representación del instituto ha quedado claro que hasta el instituto es un agente económico, que tiene unos recursos limitados, tiene unas necesidades, tendrá que tomar unas decisiones y depende de otro agente económico, que es en este caso la administración autonómica. Pero todos los que estamos aquí acabamos siendo agentes económicos. Y la intervención que tenía planificada viene recogida en dos partes. Una primera parte sería tratar de hablar por encima de la importancia que tiene en nuestro día a día, a lo largo de nuestra vida, el conocer conceptos básicos sobre economía y sobre aspectos financieros, y una segunda parte que ya tiene más que ver con lo que es mi actual actividad, que tiene que ver con la importancia de los poderes públicos de las distintas administraciones con su tarea y su función en la parte que respecta a la economía. Si vamos con la primera parte, y en estas breves, pero yo creo que por lo menos recogen como síntesis lo que es el grueso de la intervención, la economía forma parte de nuestra vida y lo vemos clarísimamente en conceptos como el de escasez y valor. Y es cierto, escasez y valor son conceptos económicos que no nos damos muchas veces cuenta, pero sí que con ejemplos podemos comprenderlos. En época de escasez, y no solamente hablamos de escasez de recursos monetarios, de dinero, podemos hablar de escasez de múltiples tipos de recursos, va directamente asociada a esta escasez al valor. Tengo en la preparación puesto como ejemplo, y es cierto, las colecciones de cromos.
colecciones de cromos, que seguramente todos y todas habéis hecho, conocéis que hay una serie de cromos que, porque son más escasos, valen más. Y cuando vas a hacer un intercambio de ese cromo en cuestión, que es escaso, seguramente a la hora de cambiarlo se cambia por un número mayor de cromos. Pero habría muchísimos más ejemplos. El agua que tenemos con total naturalidad. Pues si un día nos vamos un grupo de personas y solamente nos llevamos una botella de agua y no tenemos posibilidad de acceder a ningún otro líquido, esa escasez hará que esa botella de agua adquiera repentinamente muchísimo más valor. Y esto, que parecen ejemplos sueltos, a lo largo de nuestra vida tiene una gran importancia. También tiene importancia, avanzando en estos conceptos, el tema de la toma de decisiones. En economía, y sobre todo, eso yo personalmente no puedo generalizar, pero cuando acabé la carrera me di cuenta de que al final, cuando aprendes ciencias económicas, o estudias, mejor dicho, ciencias económicas, te acompaña también obviamente el resto de tu vida, pero que cualquier decisión que tomas, la tomas con unos criterios que involuntariamente has ido aprendiendo a lo largo de la carrera. Esos criterios, cuando hablamos de recursos o de posibilidades y sobre todo de limitaciones, es una ciencia, no es una ciencia exacta como las matemáticas. 2 y 2 en economía no siempre son 4. También se dice que los economistas no son los mejores adivinos, sino que son los que mejor explican lo que ha pasado en el pasado temporal. Pero sí que es cierto que a la hora de tomar decisiones se tienen en cuenta todos los recursos, todas las posibilidades, y esa decisión o bien trata de optimizar aquello cuanto tenemos, o al menos trata de minimizar, de hacer lo más pequeño posible el riesgo, o lo que se llama el coste de oportunidad, que seguro que también os sonará de algo de lo que vais aprendiendo. Pues a la hora de tomar decisiones, la economía también es importante, puesto que tenemos que valorar precisamente lo positivo de una decisión, si la tomamos en un sentido, lo negativo de si esa decisión la llevamos a cabo, y en todo caso, aquello que os decía, el coste de oportunidad. Si en lugar de esta decisión tomo esta, pierdo una parte, y buscamos en definitiva que ese coste de oportunidad sea el mínimo, que también el riesgo sea el mínimo y que el beneficio, pero no solamente el económico, sea el máximo. E involuntariamente, cuando aprendes economía, te das cuenta de que eso lo aplicas a todas las cuestiones prácticas del día a día. Estés en el trabajo, estés en tu casa, tomes decisiones como si, oye, si tenemos X euros, ¿qué hago con ellos? ¿Los ahorro o los invierto? Pues eso es una toma de decisión importante. Pero es que la vamos probablemente a tener en cuenta quien más, quien menos de los que estamos aquí. No hace falta ser familia del señor Botín para tomar esas decisiones. Y sí es importante el tener ciertos conceptos económicos. Seguramente, quien más, quien menos, unos ya lo estamos por un lado, y quien más, quien menos tendrá que endeudarse a lo largo de su vida. Si quiere comprarse un coche, si quiere comprarse una casa, pues esa toma de decisiones entre ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago con esta entidad, con esta o con esta otra? Requerirá de tener una serie de conocimientos económicos que seguro que vais adoptando ya aquí en el instituto. Y hay una toma de decisiones que cuando acabéis el instituto, la enseñanza obligatoria, tendréis que tener en cuenta y al final adoptar una decisión. Hoy en día la decisión viene acompañada por una recomendación. Cuando se acaba la enseñanza obligatoria y ya os acercáis a esa edad, dice, ¿y qué hago cuando acabe el instituto? ¿O qué estudio? ¿Qué carrera estudio universitaria? ¿Qué grado de formación profesional estudio? Años atrás, y esto sonará porque lo habéis oído, mucha gente tomó una decisión y en lugar de continuar estudiando, que por mi parte yo es lo que siempre recomiendo, tomó la decisión de ponerse a trabajar. Siendo muy jóvenes, en este país había un desarrollo de la construcción tremendo, había muchas obras y tenía la facilidad de ponerse a trabajar, sobre todo los chicos, en la construcción, cobrando bastante bien, y dejaron de estudiar. Eso fue una toma de decisión importante, sobre todo se ven ahora las consecuencias, porque entonces ganaban un dinero, pero dejaron de estudiar. Y cuando vino la crisis, y con esa crisis vino el desplome de lo conocido como burbuja inmobiliaria, la construcción paró en seco.
y todos esos chicos se quedaron en el paro, no tenían ese salario, pero tenían un problema añadido bastante importante: habían dejado de estudiar. Por lo tanto, años después, en este país tenemos un colectivo que legítimamente decidió irse a trabajar a la construcción, pero que o se ha puesto las pilas y se ha actualizado, o si no, va a tener todavía serias dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Así que la recomendación es que no dejéis de estudiar ni de formaros, aunque encontréis trabajo. Porque la formación hoy en día tiene que estar actualizadísima. A lo largo de esta mañana también hemos estado en el arranque de una iniciativa con la Fundación Telefónica que tiene que ver con la educación digital, también muy importante hoy día, y no tiene que ver solamente con personas desempleadas, sino con personas que trabajan, y cuando aprendes informática, aprendes sobre tecnología, aprendes sobre realidad virtual, sobre Big Data, algo que hoy en día es necesario, no se puede parar, porque va tan rápido la economía y el sector económico de las TIC que hay que avanzar como poco pretendiendo ir a la misma velocidad que el sector, porque si alguien se queda anquilosado, sobre todo en nuevas tecnologías, vendrán muchos y le avanzarán. Por lo tanto, la formación tiene que ser continua. Y retomando los conceptos económicos importantes y que